Muchas veces nos hemos reunido para hacer diagnósticos, análisis, hemos hecho reseñas a lo largo de los años, pero esto marca un punto de inflexión, un paso adelante en la conformación de este foro internacional que debe ser, por supuesto, alimentado y sustentado por cada foro que seamos capaces de organizar en cada uno de nuestros países. Hablar de la previsión social es un tema que pone en evidencia a través de las opiniones y más allá de las opiniones de lo que hagamos cada uno respecto a este tema, que es cuál es nuestro concepto y nuestro compromiso básicamente con la clase trabajadora y a qué estamos dispuestos a avanzar, en qué sentido, para garantizar que eso que muchas veces peleamos y muy fuertemente en nuestra etapa de activo, trabajador o trabajadora, tenga su correlato cuando dejamos de tener actividad laboral a partir de cierta edad y cumplido algunos requisitos. En este sentido, hay una constante que quizás en nuestra región la hemos visto pero muy claramente a partir de la década del 70, con Pinochet y su gobierno en Chile, que son el avance, la ofensiva en contra del sistema previsional y en contra de quienes en realidad hay que hablar, que son los hombres y mujeres de carne y hueso, que padecen desde aquel entonces y a muchos antes también, pero sobre todo de ese momento como un punto de referencia importante, el avance del capital sobre derechos humanos absolutamente innegociables como son los de la previsión social. Y en realidad estos avances y retrocesos que tenemos o que tiene el poder respecto a los sistemas previsionales también tienen que ver o son resultado también de la relación de fuerza en la disputa que seamos capaces de dar como clase trabajadora en defensa de un sector de nuestra clase que son compañeras y compañeros que ya no están activos en la actividad laboral. Se habla mucho del tema, e incluso desde la mejor intención, digo por algunos gobiernos, por gobiernos, se habla mucho de la sustentabilidad del sistema. El tema está qué grado de importancia o qué medidas se deben instrumentar para garantizar esa sustentabilidad del sistema. Porque evidentemente para avanzar en derechos hay que tocar otros privilegios, no derechos, que muchas veces es muy difícil tocar. Privilegios cristalizados, establecidos de hace muchísimos años, son realmente difíciles de atacar o de tener el éxito en esa intención de avanzar en pos de nuestros derechos, tocando todos los privilegios que haya que tocar, derrumbándolos y estableciendo en definitiva, más allá del sector jubilado, pensionado, una sociedad justa, una sociedad realmente con fuertes rasgos de humanidad, y no una sociedad basada en la inequidad, en las injusticias, etcétera, etcétera, que son cuestiones, si se quiere, obvias, pero que en la práctica cotidiana nos exige muchísimo esfuerzo poder avanzar. Bien decía Julio que así como nos acordamos del sistema de salud cuando nos enfermamos, nos acordamos de la previsión muchas veces, o muchos, cuando nos estamos por jubilar. Y en realidad tenemos que lograr, y eso es un trabajo
que nos tenemos que dar desde todas nuestras organizaciones, trabajar sobre todo las compañeras y compañeros trabajadores activos, en el sentido de que la pelea que damos por el salario, por ejemplo, por las condiciones de trabajo, pero sobre todo por el salario, tiene que tener su correlato en el sector jubilado o pensionado de nuestra propia actividad. Eso en algunos sectores es más factible porque hay alguna norma legal que permite una correspondencia entre el salario del activo con el salario del jubilado, pero no es así en muchos casos o en la mayoría de los casos. Con lo cual, los jubilados muchas veces, y sobre todo cuando los gobiernos siguen políticas como esta que está pasando en gran parte de nuestra región, de ajustes sobre el pueblo, sobre los trabajadoras y trabajadores, hacen que los primeros o las primeras iniciativas políticas de ajustes se dan siempre sobre el sector jubilado. Esto es así. Y bueno, nos interpela a nosotros, nos plantea el desafío de tener que pelear como trabajadores y trabajadoras activos, no solo por nuestro salario, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos que hacer permanentemente y hacemos permanentemente, con mayor o menor suceso, sino que también la pelea tiene que integrar a las compañeras y compañeros que hoy ya no son activos en el trabajo, pero que como clase trabajadora tenemos la obligación, el deber, el compromiso de incluirlos siempre en nuestras peleas, en nuestras luchas de todos los días. Así que simplemente saludar esta iniciativa de CLATE es muy importante, es realmente muy importante, y sobre todo en este momento del mundo y de nuestra América, con tantos gobiernos de derecha, con tantas políticas antiobreras, antipopulares, y realmente es bueno que, así como en su momento fuimos capaces de tener iniciativa continental en contra, por ejemplo, del ALCA, o de algunas iniciativas del poder mundial en contra de los pueblos, en este caso también es muy importante que sumemos esfuerzos, inteligencia, creatividad, compromisos, etcétera, etcétera, recursos para enfrentar estas políticas que se dan en casi todos nuestros países de agravio, de ofensiva en contra de los trabajadores y las trabajadoras y en particular de los sectores de compañeras y compañeros ya jubilados y pensionados. Así que bueno, simplemente eso. A las compañeras y compañeros de los países, de otros países no argentinos, por supuesto también el saludo y la bienvenida desde nuestra Federación Judicial Argentina, y bueno, reciban todos y todas sus